Menos bla 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 y más realidad. El rollo de Néstor García, catedrático de la Universidad Panamericana. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, buen día. El gusto es mío, Diego. El gusto de compartir mesa, charla con ustedes. Querido Augusto, estimado Alejandro. ¿Dónde andabas, Néstor? ¿Dónde andabas? ¿Te pierdes? En varios lados trabajando, gracias a Dios. Bueno, pero aquí con el gusto de estar con ustedes. ¿Que inauguraste una distribución de gas? Estaba escuchando el previo con Alejandro y sí, yo creo que vamos a tener que analizar ese modelo de negocio. Bueno. Oye, Néstor, quisiéramos comenzar contigo. A ver, hemos dado algunos datos económicos los últimos días. El estancamiento de confianza del consumidor, la inflación que empieza a ser preocupante. ¿Cómo estás viendo tú el panorama económico en general? Mira, yo creo que podemos jugar un poco en términos de esta charla, conectando estos tres indicadores relevantes e importantes y ligados entre sí. El índice de confianza del consumidor, que el INEGI nos acaba de dar último corte de evolución el día de ayer. El Producto Interno Bruto, entender también la evolución de la actividad económica y obviamente este factor que es la inflación como un nubarrón que va a presionar y que tenemos que tener en consideración. Iniciará con este primero, ¿no? Que es el índice de confianza al consumidor, y ligarlo justo con la relevancia del actuar económico en términos de claridad para nuestra audiencia y para su audiencia. Yo lo pondría en estos términos. En un país como México, el 60% del Producto Interno Bruto se explica gracias al consumo de las personas, en lo que en Contabilidad Nacional le llaman consumo privado, y es muy, muy importante, por ende, ir no solamente midiendo los diversos factores de la economía, sino con mucho énfasis cuál es la expectativa, posibilidad y percepción de esta confianza de los individuos al momento de consumir. Por eso la relevancia de este indicador. Y partiendo de esa conexión de que necesitamos analizar este indicador porque es representativo de la economía en general en un 60%, me iría de lleno a los números rápidos que nos acaba de liberar el INEGI el día de ayer. El indicador general, y voy a empezar con lo más agregado, de este índice nos dice que la economía comparado, ya ven que a los analistas y a los economistas de repente nos gusta usar mucho el término anualizado. Si yo comparo el resultado de este julio 2021, donde el índice tiene un valor de 44.3, comparado con un año atrás, es decir, con respecto a lo que fue julio 2020, nos dice el indicador en general que la confianza del consumidor se incrementó en un 29%, 2 dígitos. Esto podría llamarnos la atención y poner un tema interesante o sobresalto, pero va muy en sintonía y en concordancia a la parte del crecimiento de la economía, que si tomo el último dato del Producto Interno Bruto en el corte mensual al mes de junio, con respecto a junio 2020, el brinco estadístico que nos da es de un crecimiento de un 19.6% de la economía. Yo honestamente quisiera estar con ustedes para ver la sonrisa de oreja a oreja de Alejandro en estos momentos, para decir, cerremos la entrevista, estos son los números de mi 4T, ¿no? Pero ya vámonos. Sí, pero no, en aras de no echarle a perder el día y la charla a Alejandro, tendríamos que puntualizar, ¿no? Y decir que hay que tomar con mucho más mesura estos datos y estos comportamientos tanto del indicador en este corte anualizado como del PIB en ese corte anualizado que acabo de decir. ¿Por qué? Porque es muy obvio y muy lógico para nuestra audiencia. El piso que tenemos de comparación del año pasado, después de una crisis como la del COVID-19, en la parte económica es muy bajo. Entonces... Se nos fue. Sí, lo perdimos, creo. En este momento. Pero sí, Alejandro no quería que dieran los datos reales. Claro. ¿Quién saboteó la llamada? Cuando apachurras botón, la gente se sale del aire, ¿o qué? Lo que es muy interesante mientras recuperamos la llamada con Néstor es, sí, venimos del peor momento, estamos comparando junio del 2021 contra junio del 2020, que es el peor momento de la economía. Ya está por ahí Néstor de regreso. Néstor, te perdimos, a ver, adelante. Nos quedamos en la sonrisa de Alejandro, creo, ¿no? Sí, exacto. Sí. Y luego le apachurró el botón que desconecte las llamadas, pero bueno, ya le quitamos el aparatito.
Temía esto, por favor, alejen los dispositivos. Pero bueno, para contextualizar muy rápido, lo que sí hay que tomar con mucha mesura estos crecimientos favorables en términos anuales, porque nos puede dar una falsa idea de un optimismo que probablemente no sea tal desde la perspectiva de la evolución de la economía. Y para evitar eso, habría que analizar esto mes a mes, ver cómo está el índice en julio de este año con respecto al mes inmediato anterior, junio. Si hacemos esa comparativa, la confianza del consumidor creció 0% de un mes a otro. Y si analizo los reactivos, este indicador se construye después de un levantamiento de encuesta que realiza el INEGI en 32 ciudades de los 32 estados de nuestro país. Y este reactivo se construye principalmente con 5 preguntas que son las siguientes. Le preguntamos a los individuos, ¿cómo percibes tú la economía de tu hogar hoy con respecto a 12 meses atrás? ¿Cómo percibes, en una siguiente pregunta, la economía de tu hogar hoy hacia futuro? Es decir, 12 meses después de este julio 2021 al julio 2022. Le preguntamos también a las personas con esta encuesta que levantamos con INEGI, es ¿cómo percibe el individuo la economía del país hoy hace 12 meses? Y cómo es su expectativa de percepción de la evolución de la economía del país dentro de un año, y si está o no en posibilidades en este punto de consumir productos diversos, principalmente productos de servicios, productos duraderos, ¿no? Ahora, aquí bien, resulta muy interesante cuando vemos el análisis ya desmenuzado mes a mes. Las preguntas relacionadas a cómo percibes la economía del hogar y la economía del país hoy, hace 12 meses, sí tienen una percepción de recuperación o de mejora desde la perspectiva del consumidor, pero no de la del 29% que nos distorsiona un poco el análisis anualizado. La percepción de recuperación positiva de confianza del consumidor en estas 2 preguntas es entre un 1 y un 1.9% solamente. Ahora, si les preguntamos la expectativa hacia futuro, ¿cómo ves tu economía de tu hogar hoy hacia 12 meses posteriores hacia futuro, y la economía del país hacia 12 meses, un año más hacia futuro? La perspectiva o la percepción es negativa. Cae en esta parte en rangos entre -1 y 1.7%. Es decir, la gente ya empieza a descontar un poco este nubarrón y no necesariamente este crecimiento exultante. Y Néstor, ¿cómo ve el futuro de la economía? ¿Tú cómo la ves? Lo veo totalmente en línea en esta referencia, ¿no?, que nos marca la encuesta, porque aquí lo importante es tener en radar que todas estas percepciones, justo la encuesta de especialistas de Banco de México, que también liberó datos recientemente hace un par de días, nos dice que la expectativa sigue manteniéndose en un 6% de la economía, pero ojo, abro un paréntesis muy rápido. Muchos analistas, y me incluyo dentro de ellos, pensamos que este 6% es factible, alcanzable, si aprovechamos la dinámica de los mercados externos y la recuperación que se está dando desde la perspectiva de mercados globales. Estados Unidos, sin lugar a dudas, es un motor que jala a la economía mexicana, y si Estados Unidos empieza en esa recuperación, nosotros nos podemos subir a eso. Pero ojo, lo que nos han dado los últimos datos del PIB en el primer trimestre, esto sí se cumplió. El sector externo fue factor y lo vimos por un reflejo que todavía hasta el primer cuatrimestre, un incremento de la actividad industrial. Lo preocupante es que ya para el dato de junio, la actividad industrial mesuró su crecimiento, y mucho lo estamos descansando en términos de lo que sí estamos creciendo hasta la mitad del año en el sector terciario, comercio y servicios, que es donde este índice de confianza del consumidor nos refleja. Entonces, ¿cómo veo la economía? Lo veo justo todavía con un signo de interrogación, incluso a pesar de que los especialistas llegan a un consenso entre 5 altos y 6% de la actividad económica del PIB. Es importante ver que probablemente ese 6% pudiera no darse en su totalidad ya con estos escenarios, e incluso esta percepción de mesura que empieza a darse ya no solamente en los mercados externos ligados al sector industrial, sino al sector interno. Pero fue la carta de presentación del nuevo secretario de Hacienda, ¿no? México va a crecer al 6%. Totalmente, y hasta ahorita se ha mantenido este tema, pero este 6%, pues otra vez, es carta de
de presentación, pero es tan volátil y tan cambiante las cosas como ahorita se están marcando, que sería para un analista, y reitero, me incluye en esto, que nosotros podíamos aprovechar esa recuperación económica de Estados Unidos, el flujo de liquidez que no tenemos aquí en el mercado nacional, aprovecharlo a través del sector industrial. Suena muy obvio en el análisis o en la lógica para poder aterrizar ese argumento, pero la realidad es que conforme han pasado los meses, empiezan a darse ciertos niveles de mesura, incluso en la inversión, y es muy claro las señales que todavía tenemos del gobierno federal en el tema energético, en algunas industrias, y de confianza, que realmente no necesitamos hacer mucho, solamente necesitamos dar confianza para esta recepción de capitales, pero no lo estamos haciendo, y eso es lo que hasta el momento me deja coincidiendo con la percepción que tienen los consumidores, como nos dice este indicador de confianza del consumidor, que probablemente ese 6% podría ser como un escenario muy optimista o demasiado optimista a concretar, ¿no? Néstor, es una tradición que cuando se le pregunta a la gente en términos de percepción hacia el futuro suele ser optimista. Aún los estratos económicos bajos, lo peor que postulan hacia un futuro normalmente es que se conservarán igual. Este desglose que nos haces es verdaderamente preocupante. La economía se construye a base de confianza y la confianza se construye a base de acciones y sobre todo de un discurso de realidad que todos podamos aprender, y eso no está sucediendo. Pero a escala local, ¿tenemos herramientas para tratar de revertir un poco este panorama? Estamos en una condición en la cual el contexto pesa, ¿no? Y es importante tratar de ubicar que estamos inmersos en esa realidad, no nos podemos hacer ajenos al tema, lo cual nos genera un reto, pero también la oportunidad que nos abre en esa parte diferenciadora de atacar desde lo local o desde el gobierno subnacional estas oportunidades de los mercados externos, creo que es lo que puede marcar esa diferencia, ¿no? Porque sin lugar a dudas los incentivos, el juego, la cancha que nos da el gobierno general con su actuar en términos de política pública están centrados no en el mercado global. Digo, vimos recientemente el acercamiento que tuvo en términos del TEMEC nuestra secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, y vimos que no le fue bien. Entonces, eso no es una buena señal en esta lógica, pero que sí desde la lógica de un gobierno subnacional podríamos ubicar y encontrar esa beta para poder canalizarla, ¿no? Y entonces tratar de diferenciar la evolución de los gobiernos locales y subnacionales. Perfecto, Néstor, muchísimas gracias por estos minutos para decir las cosas. Un abrazo. Un abrazo a todos, gusto de saludarlos. Y nos mandas el calmante para Alejandro, por favor. Sí, por favor. Culpable de borrarle la sonrisa. Vuelves a decir esas cosas y apachurramos el botón rojo. No. No es agradable, no es agradable ya escucharte. Lo viví. Gracias, Néstor García, catedrático de la Universidad Panamericana.